En este vídeo vas a aprender paso a paso y con todo tipo de detalles a invertir en el mercado inmobiliario de Dubái. Invertir en Dubái puede ser muy rentable y hacerte ganar mucho dinero, pero también puede hacerte perder mucho dinero si no estás bien informado. Es por ello que he decidido preparar esta guía de inversión para que puedas invertir de forma profesional, minimizando los riesgos. Si el contenido de este vídeo te parece interesante, no dudes en dejar un like y dicho esto, empezamos. Os pongo en situación, hace unos meses compré 3 apartamentos como inversión en Dubái y creedme que invertir en Dubái es más complejo de lo que puede parecer. Hay que decidir en qué zona vamos a invertir, qué tipo de unidad, es un apartamento más grande, es un apartamento más pequeño, con qué promotora, va a haber cierto papeleo. En mi caso, todo este proceso lo hice de la mano de mi amigo Edu. Mi amigo Edu es un amigo que conozco ya desde hace un montón de años, tiene una de las empresas más grandes y más reputadas de toda Andorra de alquiler vacacional, Booking, Airbnb, etc. Y ahora está abriendo una filial en Dubái, por lo tanto conoce perfectamente el mercado inmobiliario. Él me resolvió todas las dudas que tenía, me ayudó a elegir en qué invertir exactamente, me ayudó con todo el proceso de inversión y su empresa va a gestionar mis apartamentos para que se alquilen en Airbnb, Booking, etc. Esta guía la va a impartir Edu y va a explicar todo el proceso para invertir en Dubái de forma inteligente y de forma profesional. Además, Edu es el creador de la comunidad de inversión en Dubái más grande de toda habla hispana. Es una comunidad de Telegram donde va compartiendo información sobre el mercado inmobiliario y es una comunidad sin duda muy interesante para todas las personas que quieran invertir en Dubái o que simplemente quieran tener cierta información sobre el mercado inmobiliario. Os dejo el enlace de esta comunidad en la descripción. Edu me ha ayudado tanto a mí como a más de 100 personas de su comunidad a invertir en Dubái, por lo tanto no se me ocurre a una mejor persona que él para preparar esta guía. Así que dicho esto, os dejo con Edu. Este vídeo no es una simple guía de cómo invertir en Dubái. Durante las 2 próximas horas te voy a compartir toda la información relevante para que tomes tu decisión de si esta oportunidad de invertir en esta ciudad es para ti o no. Vamos a hablar de todas las zonas interesantes que hay en Dubái, las zonas en las que nosotros mismos como inversores hemos invertido y además te voy a explicar paso a paso cuál es el proceso para hacerte una propiedad siendo extranjero y sin necesidad de visitar este país. Además, te voy a compartir muchísima información relevante que comparto generalmente solamente con los inversores que hablan conmigo a través del grupo de inversión, así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. ¿Tiene sentido invertir en Dubái? Si estás aquí es porque probablemente has contemplado muchos tipos de inversión y sacarle valor a tu dinero, ya sea para batir a la inflación o proteger tu patrimonio. También para conseguir un cash flow positivo todos los meses. Quedarse quieto sin hacer nada y ahorrar en dinero fiat no es una opción. La inflación está, como todos sabemos, completamente descontrolada y es la garantía de que vamos a perder poder adquisitivo con el paso de los años. Dicho esto, si hemos decidido invertir en real estate, vamos a tener 2 principales opciones. La primera sería invertir en nuestro país de origen o de residencia, en mi caso sería Andorra, o invertir en el extranjero. En multitud de países que tenemos opciones. Uno de ellos es en Dubái. Invirtiendo en el país de origen, la ventaja que vamos a tener es clara. Conoceremos las zonas, estaremos cerca de casa, pero más allá de eso, no veo que vaya a ser mucho más interesante si lo comparamos con otras inversiones en el extranjero, que vamos a tener una jurisdicción muchísimo más estable y generalmente rendimientos superiores. A partir de ahora, lo que voy a hacer es compararte varios puntos que creo que son interesantes para tener en cuenta si es interesante para ti invertir en Dubái y los voy a comparar con España. Rentabilidad. Aquí no vamos a tener en cuenta la revalorización del activo, simplemente voy a hablar en cuanto a la rentabilidad sobre el alquiler respecto al precio de compra. En España, sobre todo en las grandes ciudades, esta rentabilidad es bastante baja, acostumbra a ser entre el 4 o 5%, no mucho más. Sé que hay casos en pueblos alejados, como pueden ser en zonas de Castellón o zonas más alejadas de las grandes capitales, donde estos números pueden ser bastante más altos, pero en ese caso tendríamos otro tipo de riesgos, mientras que en Dubái la media de la ciudad es del 7%, siendo superior en muchas zonas de la ciudad que después comentaremos. Además, los centros neurálgicos de Dubái, como puede ser Downtown y Business Bay, ofrecen rentabilidades muy atractivas y son un hub súper interesante para la inversión en alquiler vacacional, que es exactamente en lo que nosotros estamos especializados. De hecho, la razón principal por la que hemos decidido comprar inmuebles en Dubái ha sido la imposibilidad de obtener nuevas licencias en el Principado de Andorra. Como ha comentado Adri en la introducción del vídeo, gestiono una de las empresas de alquiler vacacional más grandes del país. Desde hace ya un tiempo, igual que a muchas ciudades que hay en España, han cortado completamente el grifo a las licencias turísticas y eso ha hecho que sea muy difícil
crecer en este sector, en este país. Sin embargo, aunque amamos Andorra y continuamos trabajando ahí, hemos decidido abrir una sucursal también en Dubái. Durante este tiempo, muchos inversores se pusieron en contacto conmigo a través del grupo de Telegram en adquirir propiedades para fomentar la futura gestión en alquiler vacacional. En este momento hemos comprado ya más de 100 apartamentos a través del grupo de inversión, apartamentos que generalmente se entregarán en los siguientes 2 años y que nosotros garantizaremos la gestión en alquiler vacacional. Pero ¿sabes qué? La rentabilidad va a verse condicionada por algo que aún no hemos comentado, y van a ser los impuestos y los costes que vamos a tener en la compra de un inmueble. Vamos a comparar a partir de ahora los impuestos y los costes que vamos a tener en Dubái versus España. En España, el impuesto principal sobre la compra inmobiliaria en mercado secundario es el ITP, que va a ser de un 6 a un 10%, en algunas comunidades autónomas como Cataluña puede llegar al 11%. Sin embargo, ahora voy a comparar solamente el IVA, que es del 10% en las compras de propiedades de obra nueva, porque en Dubái estamos comprando lo que ellos le llaman off-plan solamente, que son propiedades que se van a entregar en 1 o 2 años y que actualmente están en construcción. Así que para comparar las mismas cosas vamos a centrarnos solamente en propiedades de obra nueva. Además, vamos a tener unos costes de notaría y registro de la propiedad que va a ser de alrededor del 1%, puede ser un poco más, pero voy a poner el 1%. Además, también tendremos el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que va a ser aproximadamente del 1,5%. También tenemos el IBI, pero no lo vamos a tener en cuenta ahora mismo, ya que eso es un impuesto que se paga anual y vamos a centrarnos en los impuestos sobre la compra. Con lo cual, vemos que aquí lo que estamos pagando en la final de la compra es un 12,5%. En Dubái, sin embargo, vamos a tener un único impuesto sobre la compra que se llama el DLD, el Dubai Land Department. Después comentaremos qué es lo que incluye y por qué se paga este impuesto, del 4%. De notaría no vamos a tener que pagar absolutamente nada, ya que esto está completamente incluido en el DLD y no vamos a tener ningún impuesto relacionado más con la compra. Con lo cual, el total va a ser de un 4%. Como podéis ver, vamos a estar pagando más de 3 veces impuestos en España que en Dubái por la compra de una propiedad inmobiliaria, y esto indudablemente va a afectar muchísimo la rentabilidad de la operación y de los futuros rendimientos sobre los alquileres. Además, tenemos que tener en cuenta algunas cosas más, como puede ser el IBI, que va a ser sobre el valor catastral. Estamos hablando de alrededor de entre un 0,5 y un 1%. Voy a poner un 0,5, ¿vale? Que esto en España lo vamos a tener que pagar de manera anual, mientras que en Dubái no vamos a tener este tipo de impuestos, no vamos a tener que pagar absolutamente nada de IBI ni nada parecido. Lo único que vamos a tener que pagar siempre es el DLD. Todas las compras, tanto en mercado secundario como en mercado de off-plan, van a estar sujetas siempre al Dubai Land Department, ¿de acuerdo? Este es un impuesto que en el momento que lo pagamos, nuestra propiedad ya queda registrada en el gobierno de Dubái. A diferencia de España, este impuesto se paga después generalmente de pagar el 20% o el 10% de entrada. Después entraremos más en los planes de pago que hay en Dubái, pero no se paga al finalizar la compra como es en España. En España, como sabemos, cuando vamos al notario liquidamos los impuestos. Aquí en Dubái se pagaría al principio, ¿de acuerdo? Esto da cierta tranquilidad jurídica, ya que nos permite saber que nuestra propiedad ya está registrada en el Dubai Land Department, aunque no esté terminada, y sabemos que las condiciones y las características que va a tener esa propiedad ya con una escritura, digamos, no es exactamente una escritura, pero como un documento público que nos garantiza que esa propiedad ya es nuestra, aunque a día de hoy aún no exista, ¿no? Esto es lo que se consigue con este 4% y sustituye cualquier tipo de notario, ¿de acuerdo? Se puede ejecutar todo de manera completamente remota sin tener que visitar Dubái, y nosotros lo hemos hecho ya muchísimas veces. El proceso es muy sencillo, muy rápido. El mismo promotor te ayuda a hacer todo este proceso, y una vez hemos pagado este 4%, veremos que al cabo de un mes y medio, después más adelante, cuando hablemos de visados de inversor, lo comentaremos más al detalle, pero después de pagar este impuesto vamos a recibir los 2 principales documentos, que son el SPA y el OCUD, lo que nos va a permitir pedir los visados para residir en Dubái en el futuro. Impuestos sobre los alquileres. Aquí no voy a usar la tablet, ya que no tendría mucho sentido, puesto que no hay mucho que comparar. En Dubái no hay ningún tipo de impuesto sobre los rendimientos de alquileres, está completamente exento, mientras que en España, como sabemos,
estos alquileres van a ir a los tramos que estemos en el IRPF, que pueden llegar incluso a ser del 48%. Dubái, Emiratos Árabes en general, no os va a cobrar absolutamente ningún impuesto sobre las propiedades que tengáis aquí, tanto si las tenéis en alquiler como si las tenéis vacía. No hay ningún impuesto por tener las propiedades vacías. Dicho esto, importante destacar que como residentes fiscales en vuestros países de origen, pues generalmente vais a tener que tributar por rentas mundiales en muchos de ellos, ¿vale? Aunque tengáis propiedades en Dubái. Eso es importante, ya que mucha gente se confunde en ese aspecto, incluso aunque seáis residentes y no tengáis la residencia fiscal en Emiratos Árabes, que eso más adelante lo comentaremos. Seguridad jurídica. El primero de los puntos que podemos tener en cuenta cuando hablamos de seguridad jurídica en España sería inestabilidad normativa. Esto lo que significa es que muchas leyes han ido cambiando en los últimos años y generan confusiones a los inversores. Como sabéis, zonas tensionadas, límites de precios del alquiler, prohibición de licencias turísticas en muchas ciudades. De hecho, en Barcelona no se dan licencias desde 2015 y eso hace que entremos en un mercado con ciertas normas del juego y en cualquier momento nos las pueden cambiar. Tenemos que tener otra cosa en cuenta, que serían los límites de precios de los alquileres. Como sabéis, en España hay muchas zonas que no son mercados libres y que los precios de los alquileres están limitados por ley y no se pueden aplicar precios de mercado. De hecho, esto lo que genera, como muchos sabemos, es que aumenta la demanda y disminuye la oferta. Precisamente lo contrario por la finalidad a que se han puesto este tipo de normativas. Después también tendríamos nuevos impuestos sobre las compras inmobiliarias o sobre las rentabilidades sobre los alquileres. Constantemente en España están cambiando este tipo de normativas y en cualquier momento nos pueden poner impuestos nuevos. Y el más preocupante de todos, y el que hace que muchos inversores teman el mercado español, es el tema de la ocupación. Como sabemos, el tema de los desahucios y de poder sacar a alguien de tu propiedad que esté de manera ilegítima en España es bastante complicado y puede tardar meses o incluso a veces años, lo que supone una gran pérdida de un coste de oportunidad enorme sobre ese activo y un problema de liquidez importante para muchísimos inversores. Con lo cual, para mí este sería el mayor problema que hay en España, que me sorprende que aún hoy en día no se haya solucionado, ya que hay muchísimos países de Europa que, bueno, en la gran mayoría esto no existe y en muchas partes del mundo se ponen las manos a la cabeza cuando les explicamos o hablamos de estos temas que suceden en España. Pero bueno, esta es la situación actual, con el tiempo puede cambiar, ojalá que así sea, pero esta sería la fotografía que tendríamos hoy en cuanto a seguridad jurídica en España en 2025, ¿no? Donde estamos grabando este vídeo. Ahora vamos a comparar estos puntos con el mercado de Dubái y podemos decir que es un mercado fiscal estable. Este tipo de normativas sobre los alquileres no cambian, o sea, de hecho no hay ningún tipo de impuesto, como hemos comentado antes, sobre los activos inmobiliarios ni sobre el rendimiento que saquemos de ellos. Hay 0% en muchísimas otras cosas también, como puede ser las inversiones en bolsa o en criptomonedas. Pero centrándonos en el sector inmobiliario, es un mercado muchísimo más estable. En cuanto a los límites de precios que tenemos en España en algunas ciudades, esto en Dubái no existe. Lo que sí que hay es el Smart Rental Index. Es un índice que pone el RERA del gobierno de Dubái, que es el encargado de poner las normativas sobre las transacciones inmobiliarias en Emiratos Árabes. Lo que te permite este índice es actualizar los precios a un porcentaje del precio de mercado dependiendo de la diferencia que haya en el contrato actual en el momento de la renovación. Esto significa que si estamos muy por debajo del precio de mercado, vamos a poder actualizar una parte siguiendo unos parámetros que el inquilino no se vea extremadamente perjudicado, pero nosotros como inversores pues que tampoco tengamos una gran pérdida y un gran coste de oportunidad. Esto sucede para renovaciones de contratos, para todo lo que son contratos completamente nuevos. No es así, tú puedes poner el precio que consideres y al final el mercado es el que te va a decir si realmente estás muy pasado y no vas a alquilarlo, o si está a precio de mercado pues vas a tener inquilinos sin ningún tipo de problema. Después tenemos otra cosa muy interesante que se llama Ejari. El sistema Ejari en árabe significa mi alquiler. Y esto es un sistema en Emiratos Árabes, en Dubái, que lo que hace es que todos los contratos de arrendamiento estén registrados en este
en este departamento que se llama Ejari, lo que crea una gran seguridad tanto para el inquilino como para los propietarios de las viviendas. Todos los contratos tienen que estar ahí. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, alguien decidiera entrar en una propiedad y no tiene un título Ejari, el propietario podría llamar a la policía y automáticamente, al ver que no está registrado ese contrato de arrendamiento en este sistema, automáticamente lo sacarían en cuestión de minutos. Lo que hace que el problema de la ocupación pues directamente no exista. En Dubái, ocupar una propiedad y entrar en una propiedad privada se considera un delito penal y bueno, podría ser acarreado con penas muy grandes de cárcel, multas muy severas, incluso la deportación del país. Así que otro punto importante a destacar en cuanto a seguridad jurídica, vemos que también es muchísimo más interesante la inversión a día de hoy en Dubái que la inversión en España, ¿no? O en Occidente en general, ya que por desgracia muchísimos de estos parámetros se repiten en muchos de los países de Occidente. ¿Alquiler de corta duración o alquiler de larga estancia? ¿Cuál es mejor? Cualquiera de las dos opciones puede ser buena para ti como inversor, depende de lo que estés buscando. En el caso de España, el alquiler a corta estancia ha sido una muy buena opción durante muchos años. Como sabéis, España es un país increíble que tiene muchísimo turismo, es uno de los países más visitados del mundo. Ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o el sur de España son ciudades muy interesantes para este tipo de activos. Sin embargo, por las razones que hemos comentado antes, jurídicas, no acaban de ser interesantes si pensamos en una inversión a largo plazo, ya que las normas que hayan hoy nos las pueden cambiar en cualquier momento, lamentablemente. Y aunque a mí me encantaría poder empezar a invertir en España, a día de hoy lo tengo descartado. Una de las principales ventajas que yo le veo en cuanto al alquiler turístico versus el alquiler fijo es el tema de que la propiedad continúa siendo tuya. En el alquiler fijo nosotros vamos a tener un inquilino, generalmente por varios años. En Dubái los contratos son de un año, en España en general y en Andorra también son de varios años, con lo cual nuestra propiedad va a ser realmente de otra persona durante este tiempo, no va a ser ya nuestra y no vamos a poder acceder a ella ni saber realmente lo que está pasando. Una vez termine el contrato nos podemos encontrar la propiedad en unas circunstancias que no imaginábamos o que no deseábamos. Mientras que en el alquiler turístico la propiedad continúa siendo nuestra, podemos hacer uso y disfrute en el caso que queramos. En Dubái nosotros a todos nuestros clientes que compren van a poder bloquear fechas para venir y usar la propiedad, además de tener la tranquilidad de que hay una empresa responsable detrás, hablando tu idioma y conociendo cada uno de los casos, que se va a encargar de que la propiedad siempre esté al día. Nos encargaremos de hacer el mantenimiento, de las limpiezas, los checkouts, sacar las licencias, recibir las llaves de las propiedades el día que se entreguen, si es que no queréis o no podéis visitar Dubái, y también el servicio de obtener las licencias turísticas pertinentes. Dubái, además, es una de las ciudades más interesantes para invertir en alquiler vacacional, es una de las ciudades más visitadas por el enclave geográfico en el que se encuentra entre Europa y Asia, teniendo uno de los aeropuertos internacionales más importantes del mundo y que, por cierto, actualmente están construyendo el que va a ser el aeropuerto más grande del mundo. A día de hoy está recibiendo ya 18 millones de turistas todos los años, lo que hace es que sea súper interesante para hacer una inversión de este tipo en alquiler vacacional. Como sabéis, nosotros compramos en grupo, compramos muchas propiedades aquí en Emiratos Árabes. Si estás interesado, obviamente puedes entrar en el canal de Telegram, pero si quieres ya de manera más directa avanzar rápidamente en la compra de una propiedad, puedes contactarme directamente por WhatsApp y vas a hablar conmigo o con mi equipo y vamos a poder tener una llamada, ver tu caso y ver cuál es la zona y qué tipo de propiedad se encaja más en lo que tú estás buscando. De hecho, el gobierno pone muchas facilidades para este tipo de inversión. Ellos quieren atraer este tipo de inversionistas, ya que saben que muchísima gente viene a Emiratos Árabes por primera vez y necesita este tipo de servicios de alquileres de corta estancia, por días, por semanas o incluso por meses. Muchísima gente viene aquí a buscar trabajo o a tramitar sus permisos de residencia y necesitan quedarse en este tipo de apartamentos, pequeños, medianos, incluso también grandes, ya que muchas veces pues, vienen familias, y el gobierno pone muchísimas facilidades. El hecho de obtener las licencias turísticas aquí en Emiratos Árabes también es relativamente sencillo. Obviamente hay que cumplir unos parámetros lógicos de calidad y de muebles y de servicios que le tenemos que dar a los clientes, pero no son excesivamente restrictivas y son bastante sencillas de obtener. Hemos comparado Dubái y España en muchísimos aspectos económicos, en la compra del inmueble, en cuanto a rentabilidades y fiscalidad, pero eso no es la única razón por las que muchísimos millonarios, de hecho
hecho, Dubái es la ciudad que está trayendo más millonarios a residir en ella de todo el planeta a día de hoy, a costa de Occidente generalmente. De hecho, en Inglaterra este año, por abandonar el sistema non-dom, ha sufrido una de las fugas más grandes de millonarios de su historia. Muchos de ellos han acabado en Emiratos Árabes, y aparte de la seguridad jurídica, es por la seguridad general que se respira en el país. Emiratos Árabes es considerado el país más seguro del mundo, depende el ranking en el que lo veamos. Muchas veces está el segundo puesto y en el primer puesto está en Andorra, se intercambian esa posición, pero es un país que es extremadamente seguro. Se puede ir por la calle sin ningún tipo de problema a cualquier hora, puedes dejar cualquier tipo de cosa de valor en una zona pública y nadie te la va a quitar, y eso es algo pues que muchísimas personas añoramos en Occidente, y es la razón por la que muchas deciden venirse a Emiratos Árabes Unidos a residir. Otra cosa que es muy interesante y que mucha gente tiene en cuenta a la hora de invertir y de venir aquí a Emiratos Árabes a residir o simplemente a invertir es el tema de los proyectos a largo plazo. En Occidente, en España, en Estados Unidos, etcétera, los proyectos políticos son proyectos cortos, son proyectos a 4 años, lo que hace es que las personas que están al mando en ese momento no puedan organizarse proyectos, digamos, a varias décadas vista, ya que seguramente en 4 años va a haber otra persona y de aquí a 8 años va a haber otra persona, o no solo otra persona, sino incluso otro partido con una ideología completamente distinta. Mientras que en Emiratos Árabes esto no sucede, son proyectos muy a largo placistas, y aunque de manera mal gestionada, como sucede en algunos países del mundo, este tipo de sistemas políticos, aquí en Emiratos Árabes ha estado bastante bien gestionado, podemos decir, y han pasado de tener una población de medio millón de personas aproximadamente en los años 90, a día de hoy 4 millones de personas, y sufrir uno de los crecimientos que ha tenido una ciudad más grandes de la historia de la humanidad. Cuando vengáis aquí a Dubái vais a ver que es una ciudad que es increíble, que tiene un montón de cosas, es una ciudad muy moderna, pero al mismo tiempo vais a notar que está llena de grúas, que es una ciudad que tiene muchísima construcción, y eso es básicamente porque hay un plan que se llama el Dubai Plan 2040, que es el de doblar la población a 8 millones de habitantes de aquí a 2040, lo que obviamente requiere el doble de población, el doble de edificios, el doble de apartamentos, con lo cual es bastante normal y no nos tiene que asustar que haya tantísima construcción. Visión de futuro, Dubai Master Plan 2040. Ahora os voy a hablar de este ambicioso plan que tiene Dubái para cambiar la ciudad a 2040 y varios de los puntos clave. Hay muchísimos, yo voy a comentar los principales que creo que son muy interesantes y que todos tenemos que tener en cuenta cuando estamos invirtiendo en este país, ya que al final la inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo que generalmente vamos a tener varios años, así que es interesante tener muy en cuenta hacia dónde está yendo esta ciudad y cuáles son los proyectos que hay pensados para los siguientes años. Como he comentado antes, uno de los principales objetivos que tiene el gobierno de Emiratos Árabes, el gobierno de Dubái, es del doblar la población. Lo que significa es construir muchísimo y que vengan a residir muchísimas personas. En concreto, se calcula que en 2040 van a ser ya 8 millones de habitantes los que haya en Dubái. Uno de los planes más importantes que tiene Dubái de cara a este Dubai Master Plan 2040 es el de mejorar el tema del transporte público y en concreto las líneas de metro. A día de hoy hay 2 líneas de metro que conectan el centro de Dubái con zonas más exteriores. A día de hoy hay 55 paradas con 90 kilómetros de línea, pero en 2029 ya se va a estrenar lo que es la famosa línea azul. Esta línea azul va a conectar otras zonas nuevas de Dubái como Creek Harbour, zonas que no están conectadas a día de hoy. Va a tener 14 paradas nuevas con 30 kilómetros de línea de metro. Esto va a estar disponible a partir del año 2029 ya y va a albergar, se calcula, unos 320.000 pasajeros diarios. De aquí a 2040 se calcula que aún van a haber otras líneas que se van a implementar en todos estos años. Ciudad de 20 minutos. Uno de los puntos más importantes que tiene también este Dubai Master Plan 2040 es crear una ciudad de 20 minutos. ¿Qué significa esto? Significa que el 80% de las necesidades que tengan los residentes en Dubái van a estar cubiertas a una distancia, ¿vale?, que vas a tardar en recorrer andando, en bicicleta o en transporte público en menos de 20 minutos. Lo cual significa que van a haber muchísimos centros comerciales, muchísimas más escuelas, muchísimas clínicas y centros de salud y muchísimos más supermercados. Duplicar los espacios verdes. Como sabéis, en Dubái estamos en un desierto y de manera natural no hay zonas verdes, pero hay muchísimos árboles ya plantados en la ciudad. De hecho, Al-Barari es una zona de villas de lujo que está hacia dentro del desierto, es una de las zonas más verdes de Dubái. No parece que estés en Emiratos Árabes ni mucho menos, y lo que quiere el gobierno de Dubái es que de aquí a 2040 haya un 60% de áreas verdes en toda la ciudad, con corredores que podrán conectar con pasarelas para ir en bicicleta y para ir andando y conectar todas las áreas de la ciudad.
Esto lo que va a permitir, además, es solucionar otro de los problemas más grandes que tiene Emiratos Árabes, que es el tema de la temperatura. Como sabéis, en Dubái hace muchísimo calor en verano, en invierno se está genial, o sea, recomiendo a todo el mundo que quiera visitar Emiratos Árabes y Dubái en concreto, si puede venir en los meses de invierno, son las temperaturas más agradables. Y sí que es verdad que en verano pues hace bastante calor, las temperaturas suben por encima de los 40 grados y el hecho de tener tanto verde y de plantar tantos árboles va a hacer que bajen las temperaturas gracias a toda esta vegetación y va a solucionar uno de los problemas más grandes que tiene a día de hoy Emiratos Árabes. Otros megaproyectos en construcción alrededor de Dubái. Además del Dubai Master Plan 2040, hay otros muchísimos proyectos que se están construyendo en la ciudad de Dubái y alrededor de ella. Uno de mis favoritos es el parque de Disney, que se anunció este año 2025, que va a estar entre Dubái y Abu Dhabi. Como sabéis, todos estos parques siempre atraen a millones de turistas en ellos, lo que va a requerir de muchísima demanda de tanto apartamentos turísticos como hoteles que se van a construir alrededor y también de viviendas, sobre todo para todos los miles de trabajadores que van a tener que trabajar en este tipo de parques. Esto es la zona ya más hacia Dubai South, que después comentaremos cuando comentemos el tema del mapa de Dubái, pero que sin dudas también son inversiones que podemos tener en cuenta y que pueden tener muchísima revalorización a futuro. Otro proyecto muy interesante que hay en Dubái es la zona de Silicon Oasis. Como bien dice el nombre, es el Silicon Valley de Emiratos Árabes Unidos, donde hay registradas más de 40.000 empresas de biotecnología, de software, de inteligencia artificial, de hardware. De hecho, Microsoft y Google están registradas ahí. Es una zona sin duda que de aquí a futuro va a dar muchísimo que hablar. Además está muy cerca de lo que es Academic City. Academic City es considerada una de las zonas de campus universitarios más grande del mundo, con 13 kilómetros cuadrados de campus universitarios. A día de hoy ya tiene 28 universidades de alrededor del mundo, de Estados Unidos, de Australia, de la India, y están cursando a la vez 28.000 estudiantes de alrededor del mundo. De hecho, de 150 nacionalidades distintas están cursando a día de hoy en Academic City. Estas dos zonas son muy interesantes para invertir. De hecho, Dubai Land, que es otra zona, es una de las zonas que tiene más transacciones en el último año, es precisamente por la cercanía que tiene a Silicon Oasis como con Academic City. Otro proyecto muy interesante que hay que tener en cuenta aquí en Dubái es el tema del Etihad Rail. Esta va a ser una línea de tren de alta velocidad que va a conectar todos los Emiratos con 1.200 kilómetros de vía. Pero sin duda, una de las zonas más interesantes que más tenemos que tener en cuenta cuando nos planteamos invertir en Dubái es la zona de Dubai South. Vais a ver cuando veáis información sobre Dubái que muchísima gente habla sobre esta zona, y es por la simple razón que ahí se está construyendo el Al Maktoum Airport, que va a ser el aeropuerto internacional más grande del mundo. Se calcula que la finalización de este aeropuerto va a ser en el año 2035 y va a atraer entre empleos indirectos y empleos directos alrededor de 1 millón de personas trabajando alrededor de él. Sin duda es una zona muy interesante para invertir. Nosotros hemos comprado bastantes apartamentos a través del grupo, muchos inversores han adquirido apartamentos ahí en distintas promociones, de hecho hemos conseguido muy buenas condiciones gracias a ir en grupo, y creo que es una zona muy interesante porque los precios a los que estamos pudiendo entrar a día de hoy son muy económicos comparado con el resto de Dubái, y sin duda conforme esa zona vaya creciendo y vaya convirtiéndose en una realidad, las apreciaciones sobre el capital invertido pueden llegar a ser muy grandes. Así que dicho esto y dicho todos estos megaproyectos que hay en Dubái, intentar imaginaros cómo va a ser esta ciudad de aquí 15 o 20 años. Os invito a que vengáis a Dubái y viváis lo que es a día de hoy. Imaginéis cómo pueden ser todas estas zonas verdes, todo este transporte público, la zona del nuevo aeropuerto, cómo puede realmente cambiar esta ciudad a 15-20 años y todo el margen que tiene de mejora aún a día de hoy. Hemos visto que ha crecido muchísimo desde los años 90, pero no nos podemos hacer ni a la idea de lo que puede llegar de aquí a 20-30 años más. Preguntas frecuentes. Durante estos meses he tenido llamadas con cientos de inversores y me he encontrado que la gran mayoría tienen las mismas dudas. Así que en el siguiente apartado voy a contestar las preguntas más frecuentes que me habéis hecho durante este tiempo. ¿Puedo comprar una propiedad en Dubái al completo siendo extranjero y viviendo fuera? Sí, cualquier persona puede comprar una propiedad en Dubái desde su país de origen y no tiene necesidad de viajar a Dubái prácticamente en ningún momento del proceso. De hecho, la única razón por la que tienes que venir a Dubái es en el caso que quieras un visado o abrir cuentas bancarias, lo cual no es estrictamente necesario para comprar una propiedad en Dubái. Diferencias entre zonas freehold y zonas leasehold. Nosotros operamos solamente en zonas freehold y a todos los inversores del grupo las únicas oportunidades que traemos son zonas freehold, lo que significa que son zonas donde
tú compras la propiedad y eres el único propietario de ella y lo vas a ser para siempre hasta el día que la vendas. De hecho, es lo más parecido a comprar una propiedad en Occidente. Son propiedades que las puedes vender, como digo, y también tus herederos las heredarán el día de mañana. Mientras que en las zonas leasehold es otro tipo de contrato, digamos que son zonas que son parecidas a lo que sucede en otros países, como por ejemplo en Indonesia, en Lombok, que ya estaríamos hablando de alquileres de varias décadas. Nosotros no operamos en zonas leasehold y solamente hacemos operaciones en zonas freehold. Comprar con una sociedad española o extranjera. En Dubái no podemos adquirir propiedades a través de sociedades extranjeras. En Dubái solamente podemos comprar propiedades como persona física, cualquier persona del mundo con su pasaporte puede comprar una propiedad en Dubái, y en el caso que quisiéramos comprar una propiedad a nombre de una sociedad deberá ser siempre a través de una sociedad emiratí. ¿De acuerdo? Nosotros podemos crear esa sociedad emiratí, la podemos crear a nuestro nombre y comprar a través de la sociedad, pero nunca va a ser a través de una sociedad extranjera. Lo que sí que podemos hacer es, si tenemos una sociedad extranjera y queremos comprar a través de una sociedad emiratí, podemos crear una sociedad emiratí que esté 100% accionariada por la sociedad extranjera, con lo cual eso es una cosa que a veces algunos inversores han decidido hacer, pero la pregunta sería, ¿vale la pena realmente abrir una sociedad para poner una propiedad a nombre de la sociedad aquí en Emiratos Árabes? Y la respuesta para el 95% de los inversores es que realmente no. Abrir una sociedad va a tener unos costes de creación de sociedad, después va a tener unos costes de mantenimiento. Recordar que desde hace un año, a día de hoy, en Dubái ya se tiene que llevar una contabilidad y presentar unos impuestos, con lo cual vamos a tener unos costes que va a hacer que se repercuta en el rendimiento que vamos a obtener de esa inversión, de esos inmuebles. Con lo cual la respuesta sería que no. Generalmente para la mayoría de inversores no. Hay algunos casos, inversores que quieren invertir, digamos, $1 millón, $2 millones o comprar varias propiedades que tienen intención de comprar varias propiedades con los años, pues en esos casos puede ser que tenga sentido abrir una sociedad para esa finalidad. Pero para la mayoría de inversores que quieren comprar apartamentos, digamos, inferiores a $500 000, diría que no. Comprando como persona física vamos a obtener mejor rendimiento, aunque tengamos que realmente tributar por rentas mundiales en nuestro país de origen. Visados de residencia. Es muy importante, si estáis viendo este vídeo, que tengáis en cuenta que las condiciones que voy a explicar ahora sobre los visados de residencia son los actuales que tenemos en 2025 y que esto puede cambiar en el futuro, ¿de acuerdo? Los visados han cambiado las condiciones para obtenerlos en el pasado, así que es posible que haya visados nuevos o que las condiciones para obtener estos sean distintos. Así que es muy importante que te actualices si hace mucho que este vídeo está subido en YouTube. Voy a hablar del visado más conocido y el más interesante, que es la Golden Visa, la famosa Golden Visa. Es un visado que las condiciones para obtenerlo son bastante sencillas, podemos decir, a diferencia de otros países, y te obtiene un montón de ventajas. La inversión mínima que se necesita para obtener la Golden Visa es de 2 millones de dirhams. Al cambio, a día de hoy estamos hablando de alrededor de $500 000, pero lo más interesante de ello es que no necesitas invertir el $500 000 de golpe para aplicar a este visado. En el momento que entramos en una operación por una propiedad de $500 000 y hemos pagado el 20% más el 4% de impuestos, ya podemos aplicar a la Golden Visa. El proceso es muy sencillo. Una vez hemos hecho ese pago, el developer, el desarrollador al que le hemos comprado la propiedad, nos va a emitir dos documentos, el SPA y el OCUD. Son documentos que vamos a necesitar para pedir los visados. Este tipo de visados los vamos a obtener alrededor de unos 15 días, entre 10 o 15 días después de obtener estos documentos, y vamos a necesitar generalmente un gestor o alguien que te ayude a aplicar y hacer todo este proceso. Hay que tener en cuenta que sí que es necesario venir a Dubái, ¿vale?, para hacer este tipo de visados, ya que te tienen que hacer un análisis de sangre, un trámite bastante rápido que suele durar una mañana, y a los pocos días ya te emiten el Emirates ID, que se llama, ¿vale? Y con esto ya puedes volver a tu país manteniendo la residencia en Dubái. ¿Qué ventajas tienen este tipo de visados? La principal de ellas es el tema de que vas a poder abrir cuentas bancarias como residente emiratí, ¿vale? Lo que te va a permitir pedir hipotecas para la inversión inmobiliaria con condiciones de residente, que siempre van a ser mejores que como no residente. Se pueden pedir hipotecas como no residente, pero como residente siempre vamos a tener condiciones un poco más atractivas. También el tema de que vamos a poder entrar al aeropuerto como residente, no vamos a tener
límite de tiempo, ya que al final, el hecho de ser residentes, pues Emiratos Árabes nos considera como un residente más. Podemos venir aquí en cualquier momento, sin límite de tiempo. Vamos a poder tener también nuestro número de teléfono emiratí, que es la única manera de tenerlo. No vamos a tener un número de turista, sino que vamos a tener un número local, que esto nos va a dar muchísimas ventajas. También quería añadir que hay otro tipo de visado, que sería la Investor Visa. La diferencia de la Investor Visa con la Golden Visa es el tema del capital que necesitaremos para invertir para obtenerla. Estamos hablando de que en la Golden Visa hemos dicho que eran alrededor de 2 millones de dirhams. Aquí estaríamos hablando de 800.000 dirhams aproximadamente. Y después el tema del mantenimiento del visado. Aquí estaríamos hablando de un visado a 3 años, mientras que la Golden Visa es un visado a 10 años. La Golden Visa, para mantenerlo, no es necesario estar visitando Dubái cada 2 por 3, mientras que en la Investor Visa tenemos que pisar Emiratos Árabes cada 6 meses y vamos a tener que renovar el visado con unos costes que conlleva cada 2 o 3 años. Es un visado que ya no recomendamos tanto, ya que no te da tantísima libertad y te ata un poquito a tener que venir de vez en cuando. Como digo, son opcionales, no son obligatorios. Podemos comprar en Emiratos Árabes y no requerir de generar un visado de residente, pero bueno, yo recomiendo a toda la gente que esté cerca de invertir el capital de $500.000, pues que sin duda aplica la Golden Visa. Y ya además de todas las ventajas que hemos comentado, pues el hecho de tener una segunda base, de tener un plan B si algo sucediera en tu país de origen, puede ser una guerra, puede ser una pandemia como nos ha sucedido en el año 2020, pues el hecho de tener un país seguro con una legislación estable que te tiene las puertas abiertas y te considera residente, pues siempre es una muy buena opción para que en este tipo de casos, que ojalá que no se den, pero si se dieran, pues podríamos venir a Emiratos Árabes y residir aquí el tiempo que fuera necesario, ¿de acuerdo? Además, añadir también que el hecho de estar casados permite sponsorizar a tu pareja de manera automática y también a tus hijos. Así que digamos que adquiriendo una propiedad de eso, $500.000, podemos poner a salvo y tener un plan B para todo nuestro núcleo familiar, que creo que es algo muy interesante, que en los tiempos que corren hoy en día, pues bueno, tener ese plan B y esa libertad de si algo sale mal, poder venir aquí y empezar de cero. Es muy importante recalcar lo siguiente, ya que muchísima gente se confunde con esto. El tema de la residencia y la residencia fiscal son cosas completamente distintas. Yo no soy asesor fiscal, es importante que en el caso que necesitéis uno, pues os aseguréis de estas cosas, pero en general, para ser residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos, depende del país de origen en el que vengamos, pero vamos a tener que estar un periodo superior a 6 meses. Así que, aunque tengamos la residencia, vamos a tener todas estas ventajas que hemos comentado anteriormente, pero vamos a tener que tributar por rentas mundiales en nuestro país de origen la mayoría de las veces. ¿Debo ser residente para comprar una propiedad en Dubái? No es necesario ser residente para comprar una propiedad en Dubái. Podemos comprar una propiedad en Dubái desde el extranjero y no tramitar ningún tipo de visado sin ningún tipo de problema. ¿Tengo que ir a Dubái para comprar una propiedad? No, todo el proceso se puede hacer de manera completamente remota. De hecho, nosotros te podemos ayudar en ello, y en el caso de que recibas la propiedad y no puedas venir a Dubái, también podemos recoger las llaves por ti, amueblar el apartamento, como he comentado, sacar las licencias y todo lo necesario. Así que la respuesta sería no, puedes hacerlo todo completamente a distancia. ¿Es seguro comprar sobre plano en Dubái? La respuesta sencilla es que sí, es muy seguro comprar una propiedad en Dubái. De hecho, es muchísimo más seguro que comprar en prácticamente cualquiera de los países en los que acostumbramos a residir, ya que existe un sistema que se llama cuentas escrow. Las cuentas escrow son unas cuentas que crea el gobierno de Dubái para cada uno de los desarrollos. Cada promoción tiene su propia cuenta escrow y nosotros como inversores vamos a hacer el pago a una cuenta escrow. No hacemos el pago directamente al promotor, sino que lo hacemos a una cuenta escrow del gobierno que va relacionada con esa promoción, digamos. Ese dinero está bloqueado por el gobierno de Dubái y el desarrollador solo puede acceder a él y puede desbloquearlo conforme vaya cumpliendo ciertas fases de la construcción que el propio gobierno controla. Así que la respuesta sencilla sería sí, es muy seguro. ¿Qué pasa si quiero vender una propiedad en pocos años? Puedes revenderla en cualquier momento. De hecho, puedes revenderla incluso antes de la entrega. En Dubái, cada desarrollador y cada promoción tiene un plan de pago distinto. Después comentaremos algunos ejemplos, pero la mayoría de ellos, después de haber cumplido el 40% de los pagos, ya podemos revender la propiedad. ¿Cuáles son los gastos de comunidad y mantenimiento de los edificios? En Dubái, generalmente, el mismo constructor, el mismo promotor es el que se va a encargar del mantenimiento de las zonas comunes de los edificios, contratar el personal, limpiar las piscinas, los gimnasios, que todo funcione bien. Ese coste se va a repercutir en los propietarios del edificio y va a ir por metros cuadrados, aproximadamente entre 15 euros y 30 euros por metro cuadrado, lo cual significa pues, que un estudio de unos 40 a 50 metros nos podemos ir alrededor de 1.500, 1.800 euros, una cosa así anualmente. ¿Qué pasa si dejo la vivienda vacía? ¿Hay algún coste?
Dejar la vivienda vacía aquí en Dubái no es un problema y no vas a tener ningún coste ni ningún tipo de multa. Lo único que vas a tener que pagar son los costes de la comunidad y mantenimiento, que eso los vas a tener que pagar igualmente, pero sí, puedes tener una vivienda vacía en Dubái y no pasa absolutamente nada. ¿Necesito pagar todo al contado o puedo financiarme? No es necesario pagar todo al contado. De hecho, financiarte en Dubái es algo que sucede bastante. Mucha gente aplica a planes de financiación con los bancos. Lo que sí que hay ciertas diferencias con España. Las hipotecas al 90% como se dan en España o al 80% en Dubái no existen. Aquí lo más frecuente son hipotecas al 50% y tampoco a plazos tan largos como en España, ¿de acuerdo? En los plazos de 25 o 30 años en Dubái no se llevan y vamos a tener hipotecas a 5 años, a 10 años. Es un mercado que generalmente está poco apalancado y no hay muchísima deuda. Lo que sí que es interesante es que algunos promotores te ofrecen algunos planes de pago post-handover payment plan, que le llaman ellos, lo que significa que te entregan el apartamento antes de que tú hayas acabado de pagar. Lo que significa es que, bueno, tú vas a pagar el apartamento, digamos, durante 36 meses, durante 3 años, a ti te van a entregar el apartamento y vas a continuar pagando a veces durante 3 o 4 años más, con lo cual eso ya lo va a pagar el inquilino. Digamos que es como una financiación gratuita que te ofrece el developer. Eso es un plan de pago que nosotros con el club de inversión hemos adquirido muchísimas veces con algunos promotores, de hecho después comentaremos algunos, y es una opción muy interesante para muchas personas. ¿Puedo pagar desde mi banco en Europa o necesito una cuenta en Dubái? Puedes pagar desde cualquier banco extranjero, no necesitas ningún tipo de cuenta en Dubái para comprar una propiedad en el mercado de obra nueva, pagarás directamente al promotor. Aquí están acostumbrados los bancos a recibir transferencias de alrededor del mundo, puedes pagar desde Latinoamérica, desde China, desde Europa, desde Estados Unidos y no hay ningún tipo de problema, están muy acostumbrados a este tipo de operativa, así que sí, puedes comprar desde cualquier sitio y no necesitas tener una cuenta en Emiratos Árabes. ¿Cuáles son vuestros honorarios? Nuestros servicios son completamente gratuitos para ti como inversor. De hecho, la finalidad que nosotros tenemos es ayudarte a conseguir la mejor unidad, ya que al final lo vamos a gestionar en Airbnb, si así lo deseas. También lo podemos gestionar en alquiler fijo, pero realmente en Airbnb vas a obtener mejor rentabilidad y somos expertos en eso. Con lo cual, tienes la garantía de que nuestro objetivo es conseguir la mejor unidad para ti en las promociones en las que entremos. Gracias a comprar a través del grupo, también vamos a hacerte todo el servicio de obtener la licencia turística, de amueblar los apartamentos, hacer las fotografías, mantenimientos y limpieza. A nosotros, el desarrollador nos va a pagar una pequeña comisión a través de esto, pero a ti no te va a costar absolutamente nada. De hecho, en Dubái todo este tipo de servicios es obligatorio por ley que no se repercutan al cliente, esto hay que dejarlo muy claro. A ti no te va a costar más comprar a través nuestro que si fueras directamente al promotor. De hecho, yendo directamente al promotor lo que vas a estar es más solo y digamos vas a tener menos soporte, ¿de acuerdo? Ya que nosotros, pues bueno, tenemos nuestra empresa aquí en Dubái de alquiler vacacional, en habla hispana, también estaremos en Andorra y también nos podemos ver en diferentes eventos que vamos a hacer en España, con lo cual vas a tener a alguien de habla hispana que te va a ofrecer un servicio que sabes que vas a estar bien y que se va a encargar de cuidar tu patrimonio de la mejor manera. ¿Hay una burbuja inmobiliaria en Dubái? Muchos de vosotros en vuestras llamadas conmigo tenéis la misma duda y no es para menos, no os culpo, ya que, bueno, veis algunos parecidos en cuanto a lo que sucedió en España en el año 2008, donde había muchísima construcción en todos lados y os llama mucho la atención también cuando venís aquí a Dubái que hay grúas por todos lados y que hay muchísima también construcción. Pero para valorar si realmente hay una burbuja en Emiratos Árabes Unidos o no, en Dubái en concreto, que ya os adelanto que no. De hecho, los rankings principales que hacen este tipo de estudios asocian el riesgo de burbuja inmobiliaria en Dubái como muy bajo en comparación con otras ciudades incluso europeas. Y es porque el riesgo de burbujas, para saber que es muy bajo, deberíamos de entender cómo realmente se genera una burbuja inmobiliaria. Y no es a través de que haya muchísima construcción. De hecho, que haya muchísima construcción es una consecuencia de que haya una burbuja y no es una causa de que haya una burbuja. Realmente lo que causa una burbuja no es la construcción, sino es el apalancamiento extremo, el dinero creado de la nada. En 2008 lo que sucedía en España, como muchos recordaréis, es que tú ibas a pedir una hipoteca en el banco y no solo te daban el 100% de la hipoteca, sino que te podían dar el 110, el 120 o incluso más. Te daban para un coche, te daban para las vacaciones y para reformar la casa. ¿Eso qué hacía? Pues creaba una bola enorme de deuda. Esto a día de hoy en Emiratos Árabes no sucede. Y no solo creaba una bola enorme de deuda, sino que lo que hacía es que el hecho de que si bajaban un poquito los precios, ligeramente, cuando empezaron a retroceder los precios, la gente no podía pagar la deuda ni vendiendo el activo.
porque estaban tan endeudados, se habían endeudado ya por encima del valor del activo, que si encima bajaba, el gap que había de diferencia era muchísimo más alto y provocó un efecto dominó que, como todos sabemos, pues destrozó la economía de esos años. Sin embargo, en Dubái no está sucediendo eso, de hecho sucede absolutamente todo lo contrario. Los compradores aquí vienen con cash, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay muchísimo dinero, muchísimos millonarios que vienen aquí a Dubái, incluso gente no millonaria, pero es un mercado que digamos que es muchísimo más orgánico y que no está tan dopado como el de España de 2008. Más de la mitad de las propiedades aquí en Dubái están pagadas cash y, como os he comentado antes, el tema de las hipotecas es algo que sí que se da en Dubái, pero son hipotecas muchísimo más pequeñas en comparación a las que se daban en España en ese momento, incluso a las que se da a día de hoy en España. También hay que tener en cuenta que estamos hablando que esta ciudad tiene que doblar la población en un periodo de 15 años, lo que obviamente requiere de que haya el doble de apartamentos y edificios que hay a día de hoy. Entonces, toda esta construcción sí que la está observando la oferta y no podemos decir que hay un riesgo evidente de burbuja. De hecho, voy a leer textualmente. En el mercado inmobiliario de Dubái, solo alrededor del 18,8% de las transacciones están respaldadas por hipotecas, es decir, apalancadas mediante deudas bancarias, según datos del primer trimestre del 2025. El resto, más del 80%, se realiza mediante compras en efectivo o planes de pago ofrecidos por las propias promotoras. Con lo cual, como podemos ver, el riesgo de burbuja, por mucho que veamos muchísima construcción, igual que vimos en España en su día, la situación no tiene absolutamente nada que ver con la que vivimos en Occidente esos años. Ahora os voy a explicar el mapa de Dubái. Como veis, es una ciudad enorme con un montón de distritos y podríamos estar horas hablando de ella, pero os voy a intentar dar una comprensión genérica de la ciudad, que podáis entender un poquito las zonas, cuáles son interesantes, qué zonas visitar, en qué zonas es más interesante invertir y que podáis tener una comprensión un poquito más genérica de esta ciudad, sobre todo si no la habéis visitado nunca. Voy a dividirla voy a poner dos ejes aquí para que os la pueda explicar mejor, ¿de acuerdo? Voy a empezar con la famosa Palmera, ¿vale? Palm Jumeirah, que sería esta zona de aquí, y se junta con la Marina. Esto de Dubai Marina y la Palmera son zonas muy interesantes para venir de turismo. A mí son zonas que me encantan, sobre todo si es la primera vez que venís a Dubái. Una muy buena opción es alojarse en estas zonas. Son zonas que tuvieron un boom muy grande en la segunda mitad de los 2000. ¿De acuerdo? Son zonas que están muy ya desarrolladas, los precios son muy caros y realmente para invertir yo no he encontrado hasta el día de hoy ninguna promoción que fuera interesante y, como digo, son zonas que a mí me gustan mucho para visitar y para pasear, ir a cenar y tal. Después, tirando hacia la derecha, aquí tendríamos el Aeropuerto Internacional de Dubái, ¿vale? Que es un punto muy importante a día de hoy de la ciudad, obviamente. Y después aquí tendríamos lo que es el Burj Khalifa, ¿de acuerdo? Justamente aquí tenemos el Burj Khalifa, aquí detrás es justamente donde estamos ahora mismo. Esto sería el conocido como Downtown. En Downtown, digamos que va como 2 o 3 calles después del Burj Khalifa hacia afuera. Digamos que siempre que estés en Downtown vas a poder venir andando a lo que es Burj Khalifa y Dubai Mall, que es el centro comercial que está justo al lado del Burj Khalifa. Es uno de los puntos neurálgicos más importantes de la ciudad. Y sería toda esta zona de aquí. Es la zona como más segura a largo plazo. Es una zona que obviamente ya está muy desarrollada y no es precisamente barata invertir ahí, pero digamos que es como lo seguro. Si apostamos por el futuro de la ciudad de Dubái, que se va a desarrollar bien contra las otras capitales del mundo y que va a ser una de las capitales de los próximos 10-20 años, al final tener un apartamento a 5 minutos del Burj Khalifa siempre va a estar a 5 minutos del Burj Khalifa y eso siempre va a valer dinero. Después tendríamos Business Bay, que sería un poquito la zona que rodea Downtown. Mucha gente no diferencia entre Downtown y Business Bay, de hecho a veces es un poquito complicado ya que pasas andando de una zona a la otra, es difícil saber cuándo acaba y cuándo empieza Downtown, pero básicamente lo que tenemos en Business Bay es que estamos un poquito más alejados de lo que viene a ser Burj Khalifa y el Dubai Mall, pero en un mapa es difícil realmente de ver si un alojamiento, a veces cuando estamos en Airbnb estamos mirando en Downtown o estamos en Business Bay, ya que está todo muy cerquita. Es una de mis zonas favoritas para invertir porque digamos que tiene la seguridad en el sentido de tener una inversión en una zona muy céntrica como puede ser Downtown, pero sin llegar a los precios de Downtown. Estamos hablando de que es un porcentaje bastante importante en el que nos quitamos de precio versus los apartamentos de Downtown. Después, una zona que a mí me gusta mucho, que mucha gente no conoce, es esta zona de aquí. Esto se llama Dubai Island, ¿vale? Estos son unas islas artificiales que está construyendo Nahil, que es el mismo
es el mismo desarrollador que hizo la famosa palmera de Dubái, también la nueva palmera que es Jebel Ali, que es un proyecto a varios años vista, es una palmera que va a ser el doble de grande que la palmera actual, pero a mí me gusta muchísimo Dubai Island por su cercanía a Downtown, ¿de acuerdo? Soluciona algunos de los problemas que tiene la palmera actual, ¿vale? Que básicamente son los problemas de tráfico. Si os fijáis, si miráis desde un mapa, vais a ver que a la palmera solo se puede acceder por esta carretera de aquí, lo cual hace muy complicado, ya que si tienes una casa, por ejemplo, aquí, tengas que dar toda esta vuelta. Esto es algo que es un problema realmente, no lo debieron de pensar el día que la diseñaron y se crean realmente muchas congestiones. Dubai Island esto no va a suceder, ya que va a tener una conexión, va a tener varias conexiones de entrada y de salida, van a tener varios puentes y vaya, va a estar muchísimo mejor conectada. Estamos hablando que de la Palmera hasta Downtown podemos tardar a veces incluso 40-50 minutos o más, mientras que en Dubai Island estaremos muchísimo mejor conectados con trayectos de 15-20 minutos, ¿vale? Además que Dubai Island van a construir varias decenas de hoteles, varios campos de golf, muchísimas residencias y va a tener muchísimos kilómetros de playa, algo que está muy buscado en Dubái. Lo que os he explicado hasta ahora sería un poco las zonas premium y las zonas más conocidas de Dubái. De hecho, si os fijáis, todo lo que sea tirar este eje hacia arriba van a ser aumentar los precios. Conforme este eje vayamos hacia arriba, cada vez vamos a tener precios más elevados, y lo mismo pasa con este, ¿no? Cada vez que estemos más hacia el centro tendremos los precios más altos, con lo cual aquí tendremos los precios más altos de la ciudad y aquí también. A partir de ahora voy a explicaros un poco otras zonas que hemos comentado durante el curso. Aquí tendríamos Silicon Oasis, que hemos hablado anteriormente, sería el Silicon Valley de Dubái, una zona muy interesante donde hay muchas empresas tecnológicas. Está junto a Academic City, ¿vale? Una zona también muy atractiva para futuros inversores, es donde están todos los campus universitarios. De hecho, como os he comentado, hay 28.000 alumnos cursando sus estudios a día de hoy ya en Academic City, en 28 universidades de alrededor del mundo. Y aquí tendríamos Dubai Land, ¿de acuerdo? Todas estas zonas están conectadas, son zonas que tienen un atractivo bastante interesante para invertir a medio y largo plazo. Ahora os voy a hablar de otras zonas que también son muy interesantes. Las voy a marcar en otro color porque ya hay mucho rojo. Las voy a marcar en azul. Aquí tendríamos JBC, ¿vale? Es una zona que, digamos, muy conocida en Dubái, desde las zonas que ha tenido más transacciones en los últimos años. Es como una pequeña ciudad, digamos, a 15 minutos de lo que es el centro de Dubai Marina, por ejemplo, también a 30 minutos, bueno, 20, 25, 30 minutos, depende del tráfico, a Downtown, ¿vale? Muchísima gente se decide vivir en estas zonas y trabajar en los centros de la ciudad. También tendríamos Arjan, Motor City, Production City. Todas estas zonas son como pequeñas ciudades, ¿vale? Que tienen sus propios colegios, sus propios centros comerciales, sus propios parques, clínicas, hospitales. Son zonas que realmente, si no trabajas fuera, puedes vivir en ellas y tenerlo prácticamente todo. Así que son bastante interesantes. Ahora os voy a hablar de una de las zonas más de moda que hay en Dubái y que todos los inversores están hablando. De hecho, nosotros hemos comprado bastantes apartamentos con el club de inversión. Mucha gente ha invertido en esta zona, que no es otra que Dubai South. ¿Por qué es tan conocida esta zona? Por el nuevo aeropuerto internacional más grande del mundo, Al Maktoum Airport, que se va a situar aquí, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ya que el aeropuerto que tenemos actualmente va a moverse a esta zona de aquí, ¿vale? A la zona del sur, con lo cual Dubái realmente toda la construcción está yendo hacia esta zona. Obviamente, tener una propiedad en el centro de Dubái como en Downtown o Marina siempre van a ser muy buenas zonas, pero si buscamos la mayor apreciación de capital a largo plazo, entrar con el ticket más bajo posible y tener un multiplicador potencial más alto, lo vamos a obtener siempre en este tipo de zonas, ¿de acuerdo? Invertir aquí en Dubai South es invertir en el Dubái del futuro. Aquí estamos hablando ya de una inversión a 10 años aproximadamente. No esperéis comprar una propiedad aquí que de aquí 2 o 3 años se haya multiplicado por 3, pero sí que es verdad que eso puede suceder con un lapso de tiempo más largo. Al final estamos comprando propiedades a un precio por metro cuadrado del más bajo de Dubái, y cada vez que compramos una propiedad en una promoción, la siguiente promoción siempre sale un poquito más cara, y así un poquito más cara hasta que esté terminado por completo el aeropuerto. También tiene su cercanía a la nueva Palmera, que va a tener en el futuro la nueva Marina. Aquí estamos hablando de tickets ya muy altos. Nosotros no hemos entrado aquí, y si os fijáis, una cosa muy interesante es que esta zona que hemos comentado antes, como es JBC, Arjan, toda esta zona de ciudades, centros dormitorios, podemos decir, una vez esté todo esto construido,
esto estará en el centro del Dubái, ¿vale? O sea, estará siempre cerca de Dubai South, cerca de Burj Khalifa y Downtown y cerca de Marina. Con lo cual, el punto donde se cruzan estas 4 líneas es un punto que realmente es muy interesante para invertir también. Estos serían un poquito las zonas más básicas de Dubái. Si nos tiramos hacia el sur, si continuáramos hacia aquí, llegaríamos a Abu Dhabi en aproximadamente 40-50 minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual, Dubai South también está mucho más cerca de Abu Dhabi, del parque Disney, de Ferrari Land. Y nada, son cosas que hay que tener en cuenta. Y nada, esto sería un poco la ciudad, cómo se distribuye y las zonas básicas que hay que tener en cuenta cuando realmente estamos planteándonos hacer una inversión en Dubái. Promotores. En Dubái hay más de 1.800 promotores distintos. De hecho, cada día se lanza una nueva promoción en Dubái. Eso hace que sea súper importante escoger bien el promotor en el que vamos a confiar nuestro dinero, que sean terrenos que por alguna razón decidamos invertir, ya sea porque son zonas de apreciación futura, como hemos comentado antes en el mapa de Dubái, que podría ser Dubai South, o las opciones que tenemos en zonas más céntricas que hemos comprado mucho nosotros, como puede ser en Downtown y Business Bay. Pero va a ser muy importante escoger bien, ¿de acuerdo? Ya que hay demasiadas opciones y de hecho nuestro trabajo es el de ofreceros los mejores promotores, los que sean más fiables, que se adapten tanto en cuestión de calidades, que tengan buenos acabados, buenos amenities para el día de mañana, que den buen rendimiento, sobre todo en alquiler vacacional, y después que ofrezcan planes de pago que estén bien para vuestra situación, ya que en Dubái hay muchísimos planes de pago distintos. Hay algunos que son muy exigentes, como ahora veremos, y otros que son muchísimo más flexibles, incluso con la opción de tenerlos post entrega de llaves. Entonces vamos a empezar hablando por el primero de ellos. El primero del que vamos a hablar es Emaar. Ya veréis que cuando vengáis a Dubái por primera vez, todos tenemos la misma sorpresa de quién es Emaar, porque es un nombre que vemos en muchísimos edificios alrededor de la ciudad. La gran mayoría de edificios son edificios de Emaar. De hecho, el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, también es una construcción de Emaar, junto con el Dubai Mall, el centro comercial más grande de la ciudad. De hecho, también es el segundo constructor más grande del mundo detrás de un constructor chino y obviamente es el constructor más grande de Emiratos Árabes Unidos. Dicho esto, ¿es interesante invertir en Emaar? Pues bueno, depende el tipo de inversión que estemos buscando, pero generalmente la respuesta sería que no, ya que es un constructor que tiene unidades bastante caras, en zonas muy premium, pero es bastante más caro que las otras opciones que tenemos en el mercado en zonas muy parecidas. Así que bueno, te puedo decir que a día de hoy nosotros con el grupo de inversores nunca hemos invertido aún en Emaar, ¿vale? No descartamos hacerlo en el futuro, pero sí que en cuanto a precio y rentabilidad hemos encontrado cosas más interesantes. Ahora os quiero hablar de Bingati. Bingati es uno de los developers más conocidos también en Dubái. Ha ganado mucha fama en los últimos años por algunos desarrollos muy espectaculares que están haciendo en el centro de Dubái, como puede ser la torre Jacob & Co, la torre Mercedes y la torre Bugatti, las famosas marcas de coches. Además, aparte de este tipo de construcciones tan espectaculares, digamos que tiene una marca de un eslabón un poquito más bajo, que no sea tan de lujo, en el que han adquirido promociones en terrenos muy interesantes en Business Bay, que hemos comprado nosotros algunas unidades ahí. Y una de las características que tiene Bingati por excelencia es que son constructores que lo tienen todo en casa, ellos mismos tienen sus equipos de arquitectos y su constructora, no subcontratan nada, lo que les permite tener un control más exhaustivo sobre los plazos de entrega y los acabados, ¿vale? Eso para los inversores es algo muy interesante y que hay que tener en cuenta. El siguiente constructor es Samana. Samana es un constructor que se ha hecho bastante conocido y ha ganado buena fama en los últimos años también, principalmente por ofrecer planes de pago muy cómodos sin renunciar a buenas calidades. Samana ofrece uno de los planes de pagos más flexibles que existe a día de hoy en Dubái, que es un plan de pago del 1% mensual y incluye un 1% después de la entrega de llaves del apartamento, con lo cual es de lo más flexible que vamos a encontrar en Dubái. Después comentaremos en el apartado planes de pago, ya que hemos comprado algunas unidades con ellos y vamos a poderlo ver de manera muchísimo más visual. Y es un desarrollador que está muy centrado en zonas de alta apreciación, como puede ser las zonas de Dubai Land, cerca de Silicon Oasis, Academic City que hemos comentado antes, y también en Dubai South. En Dubai South han lanzado a día de hoy ya 2 lanzamientos y nos consta que van a seguir lanzando promociones ahí. De la siguiente que os quiero hablar es de Damac. Damac es un constructor muy grande, un eslabón por debajo de Emaar, pero también vamos a encontrar muchísimos edificios alrededor de toda la ciudad que pondrá Damac arriba de los edificios, igual que pone Emaar. Damac es el siguiente que tiene más construcciones en la ciudad. Llevan muchísimos años construyendo en Dubái. Sí que han tenido algunos retrasos en el pasado, pero no descartamos trabajar con ellos en el futuro, ya que estoy seguro que van a ofrecer productos muy interesantes, ya que son muy grandes y están ofreciendo algunas promociones en zonas interesantes, como
puede ser Maritime City. Maritime City es una zona que a mí personalmente no me desagrada, aunque prefiero mil veces a día de hoy Dubai Island, ya que bueno, es una zona muchísimo más de playa y de muchísimo más de resorts que creo que va a dar mejores resultados a largo plazo. Ahora me gustaría hablaros de Imtiaz. Imtiaz es un desarrollador boutique, es un desarrollador más pequeño de los que hemos hablado hasta ahora, pero está teniendo acabados muy buenos en las construcciones que está entregando en Dubai. Yo he visitado algunos apartamentos terminados de ello y la verdad que son muy sorprendentes. Además, tienen zonas muy interesantes como puede ser Silicon Oasis y Academic City en Dubai Land. En esa zona están construyendo bastante y son precios bastante asequibles por el nivel de calidades que tiene. Además, Imtiaz está construyendo también y ha comprado terrenos, nos consta, en las zonas de Dubai Island, que es una zona que es de mis favoritas a futuro en Dubai, y estoy convencido que en el futuro van a tener algunas promociones ahí muy interesantes. Además, es un developer que la característica que tiene es que entrega siempre todas las unidades amuebladas, completamente amuebladas por ellos, y los acabados, como digo, son muy buenos, así que sin duda, si estás pensando en invertir en Dubai, Imtiaz es una opción que tienes que tener en cuenta seguro. De la última de la que os quiero hablar es Shoba. Shoba es un developer, un desarrollador muy importante también en Dubai, con acabados excelentes de máxima calidad. Sí que es verdad que los precios generalmente son más altos de las opciones que hemos comentado hasta ahora. Los payment plans también son un poquito más agresivos, pero es un desarrollador que hay que tenerlo muy en cuenta, ya que tiene excelentes calidades y excelentes acabados. Como digo, os he explicado 6 distintos developers, sobre todo pensados para alguien que aún no ha entrado nunca en el mercado de Dubai. Son developers que hay que tener en cuenta, son los principales, los que yo creo que son más interesantes. Hay muchísimos más, hay cientos de developers como he dicho. En esta lista podríamos haber añadido alguno más, como podría ser Ellington, Omniat, Meraz, pero yo creo que con estos 6 podemos tener una imagen bastante genérica y bastante grande de lo que es el mercado de Dubai, y tenemos bastantes opciones en las que elegir dentro de estas opciones. ¿Cómo es el proceso para reservar una propiedad de obra nueva en Dubai sin tener que viajar al país? Nos pondremos en contacto nosotros directamente con el promotor y escogeremos la unidad. A partir de aquí deberemos de enviar el pasaporte, darles un mail de contacto para que nos puedan enviar el contrato, el teléfono y varios datos personales. A partir de aquí deberemos de hacer una reserva en el mismo momento. Generalmente esta reserva va a ser de 20.000 a 40.000 dirhams. Estos son alrededor de 5.000 a 10.000 dólares. Acostumbra a ser siempre esta cantidad, normalmente no es más, puede ser que por apartamentos muy caros esta cantidad pueda llegar a ser 100.000 dirhams, pero esto es lo que hemos visto nosotros prácticamente siempre. Con esto tienes la unidad bloqueada durante aproximadamente 15 días, algunas veces te dan hasta 20 días, si necesitas algunos días más, generalmente eso no va a ser un problema. Después de estos 15 días vamos a tener que hacer el down payment. Este down payment será del 20% del valor total de la propiedad más el 4% de impuestos, ¿de acuerdo? El famoso DLD. Esta es la cantidad que generalmente vamos a tener que desembolsar durante el primer mes, una vez reservemos una unidad, y a partir de aquí empezaremos ya con el plan de pago que tenga esa promoción en concreto. Ahora voy a pasar a comentaros 2 planes de pago distintos, uno de ellos de Vingati, de una promoción que se llama Skyrise, que hemos comprado bastantes apartamentos aquí en el centro de Dubái, y después vamos a hablar también de un plan de pago de Samanam, que es un plan de pago muy flexible en una promoción que compramos en el centro de Dubai South, cerca del nuevo aeropuerto internacional. Aquí tendríamos el plan de pago de esta promoción, que se llama Skyrise de Vingati. Esto se llama Sales Offer, es una oferta que te envía el promotor cuando escoges una unidad, cuando estás interesado en una unidad. Tendríamos aquí el nombre de la unidad, que esta sería en la Torre A, planta 34, puerta 18. Es una unidad que compró alguien del grupo. Una unidad de una habitación, planta 34. Aquí tendríamos los pies cuadrados, 1021 pies. Es un apartamento bastante grande por ser de una habitación. Y aquí tendríamos el coste total en dirhams, ¿de acuerdo? El payment plan en este caso sería el 20% de entrada, el 50% durante la construcción y el 30% al finalizar la entrega de llaves, digamos. Ahora aquí un poquito más abajo nos explican exactamente las fechas de todos los planes de pago. Esta unidad, en este caso, en Skyrise, esta sería la Torre A, esta es la Torre B. Esta promoción me la conozco mucho porque hemos comprado muchos apartamentos aquí. Y esta unidad estaría aproximadamente por esta zona de aquí, con unas vistas muy buenas al canal y
y a lo que es el Burj Khalifa. Aquí tendríamos el plano, ¿de acuerdo? Lo que serían los pies cuadrados por el piso y los pies cuadrados por la terraza y el balcón. Aquí tendríamos la distribución, es un apartamento bastante grande. Tendríamos un baño de cortesía, comedor, cocina abierto, todo en un solo espacio. La suite con su propio baño y un pequeño vestidor. Y después un par de balcones muy grandes. ¿Vale? Es una de las unidades más grandes para apartamentos de una habitación en esta promoción. Como veis, además está justo en la derecha de la torre A, lo que le va a hacer que esta unidad tenga una de las mejores vistas de toda la comunidad. Aquí ya tendríamos lo que viene a ser el plan de pago completo, desglosado por fechas. Esto es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí el inversor adquirió esta propiedad el 19 de mayo del 2025. Como veis, tenía que pagar el 20%, que fue estos 495.000 dirhams. Importante añadir que esto es 15 días después de haber reservado la unidad. Primero reservó con $10.000, en Skyrise siempre fueron $10.000 de reserva, y tuvo que pagar estos 495.000 dirhams por el 20%. En el momento que pagó estos 495.000 dirhams, también tuvo que pagar todo esto que pone aquí arriba, que sería el 4%, ¿vale?, del DLD, ¿de acuerdo? Sería este 4%. Y los costes administrativos para tramitar todo lo que son los contratos, la liquidación de impuestos y tal. En Dubái lo normal, lo que siempre se hace es que el mismo constructor es el que va a liquidar los impuestos en tu nombre y el que va a ejecutar esos contratos y esos documentos, como son el SPA y el OCUD, los documentos que he comentado antes que se necesitan para tramitar los visados. Entonces, aquí tendríamos todos los costes ya relacionados con la compra. Ya no vamos a tener que hacer ningún desembolso más hasta que nos entreguen el apartamento, no vamos a tener que pagar nada más. A partir de aquí, este inversor ha tenido que pagar cada 3 meses, como podéis ver, un pago trimestral del 10%, que siempre han sido 247.000 dirhams, y al finalizar la construcción, el pago va a ser del 30%, que son estos 742.000 dirhams. Entonces, importante, este 30% va a poder pedir una hipoteca, lo va a poder pagar si quisiera, incluso podría pedir una hipoteca más grande y recuperar un poco de equity del capital aportado. Eso ya dependerá un poco de la situación de cada uno y de la relación y del visado que obtenga en Dubái y la relación que cree con cada uno de los bancos de la ciudad. Este sería el payment plan estándar de Vingati. Estos números a veces pueden variar un poco, ya que los pagos, cuando hablamos de 70-30, ¿vale?, significa que el 70% lo tienes que pagar durante la construcción y el 30% lo tienes que pagar en la entrega de llaves. Esto sería un pago 70-30. ¿Qué pasa? Que un pago 70-30, si lo compramos en 6 meses después, los pagos ya no van a ser del 10%, ya que faltarán menos trimestres para llegar a la entrega de llaves, con lo cual podrán ser que sean del 12%, incluso del 13%. O del 14%, ¿vale? Al final la suma total de pagos van a tener que ser el 70% del valor de la propiedad. Este es el pago estándar de Vingati, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas veces puede llegar a ser 60-40, pero generalmente este sería la opción que más hemos visto. Vamos a comentar ahora otro payment plan muy distinto y muy cómodo. De hecho, Samana es uno de los developers que tiene uno de los payment plans más cómodos. Y vamos a hablar concretamente de una promoción en Dubai South, como os he comentado antes, Samana Hill South. Sería la unidad A122. Se trata de un estudio, como pone aquí. Tenemos la unidad, el tamaño de la unidad, 367 pies, no es muy grande, es un estudio, es como una habitación de hotel con cocina. Ahora comentaremos también el tema de la tipología de unidades en Dubái, cuáles son las más típicas y qué beneficios e inconvenientes tiene cada una de ellas. Tendríamos aquí el precio de compra. En este caso tuvimos un 10% de descuento, compramos bastantes inversores, esto no es algo que suceda siempre, pero en este caso tuvimos un 10% de descuento. Aquí tendremos el precio final de la unidad, que serían estos 582.000 dirhams. Esta es una unidad que esta persona reservó el día 12 del 7 del 2025, ¿de acuerdo? Ese día se tuvo que pagar el 20%, pero como he explicado antes de pagar este 20%, un par de semanas o 3 semanas antes, tuvo que hacer una pre-reserva. En este caso fueron 40.000 dirhams en esta promoción. Es importante decir que esta es una promoción que nosotros entramos en el prelanzamiento, ¿de acuerdo? Esta promoción se lanzó a principios de julio de este año,
pero no estaba a la venta. O sea, esta promoción realmente se acabó toda y se agotó el día del lanzamiento. El hecho de ir en grupo directamente, cuando nos enteramos de que esta promoción iba a salir a la venta a ese precio tan bueno en Dubai South, lo pusimos en el grupo de inversores, hicimos una lista y fuimos todos los interesados en comprar en esa promoción juntos a la promotora, gestionado por nosotros mismos, y eso nos permitió entrar los primeros en la lista y poder reservar unidades el día del lanzamiento. En caso de que un inversor hubiera ido directamente a Samaná, en este caso, hubiera sido prácticamente imposible que hubiera conseguido una unidad, ya que se terminó todo el mismo día, y lo mejor de todo en Dubái siempre se vende prácticamente el día del lanzamiento. Con lo cual es uno de los beneficios de ir en grupo, de ir entre varias personas que estamos interesados en invertir en una promoción, ya no solo por conseguir mejores precios y mejores condiciones, sino también directamente por conseguir una unidad. Entonces, como digo, tuvimos que pagar el 20% el día 12 del 7, que fueron estos 116.000 dirhams. A esto tenemos que añadirle el 4% de DLD, como siempre, que fueron estos 23.000 dirhams. Los administration fees, ¿vale?, que tenemos aquí también, que es lo que he explicado antes. Todo lo que son los cargos administrativos que nos cobra el desarrollador no es muy alto, estamos hablando de unos $1.000 por hacer todo el papeleo y liquidar todos los impuestos en nuestro nombre. Después tendríamos el importe restante, que lo tendríamos aquí, estos 466.000 dirhams, y aquí tendríamos ya lo que viene a ser el payment plan. Veréis, si os fijáis, es un payment plan, un plan de pago que no tiene nada que ver con el que hemos comentado antes. Es uno de los payment plans más cómodos que tiene el mercado de Dubái ahora mismo, ya que veréis que todos los pagos son del 1%, a diferencia de 10% cada 3 meses, aquí estamos pagando el 1% mensual, ¿vale? Después, esta promotora también ofrece algunos descuentos extras en el caso que en vez de pagar un 20% adelantemos un 50% o incluso paguemos la propiedad por completo, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende un poco de la promoción, y en el caso que estéis interesados en alguna promoción en concreto, pues ya os lo explicaré en más detalle. Pero para que veáis qué cómodo es el hecho de ir pagando un 1% cada mes. Hay algunos meses, como puede ser el mes 12, después del primer año, que tendríamos un pago del 1%, pero todos son del 1%. Lo más interesante de todo es que la propiedad generalmente se va a entregar en esta franja de aquí. Normalmente en el mes 36, entre el mes 36 y el mes 40 se va a entregar la propiedad. Si os fijáis, una vez se haya entregado la propiedad, el plan de pago continúa. Con lo cual, esto es un tipo de payment plan que se llama post-handover payment plan, que en este caso dura 70 meses, estamos hablando de prácticamente 6 años, y bueno, vamos a salir muy beneficiados en este tipo de inversión porque no necesitaremos financiamiento bancario. Realmente con el mismo developer estamos cubiertos en ese sentido, y tenemos que tener, digamos, la liquidez disponible hasta el mes 36, 40, que sería cuando nos entregue la propiedad, ya que a partir de aquí pues ya sacaremos un rendimiento, y digamos que el inquilino o en Airbnb o el tipo de gestión que escojamos pagará el resto de cuotas. Así que bueno, este es uno de los payment plans más interesantes que hay ahora mismo en Dubái, y quería compartirlo con vosotros porque creo que a muchos les puede interesar, y además me consta que muchísimos inversores hispanos que han invertido a través del club pues es una opción que han escogido y que están muy contentos con ella. Tipos de unidad. Ahora vamos a hablar de los tipos de unidades que vamos a encontrar en el mercado inmobiliario de Dubái. Cuando empezamos a analizar las distintas ofertas y las distintas promociones en las que queremos entrar, vamos a ver que generalmente podemos comprar estudios o apartamentos de una habitación, también apartamentos de 2 y 3 habitaciones, pero en Dubái está muy extendido lo que son los estudios y los apartamentos de una habitación. Mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre un apartamento de una habitación y un estudio. Para resumirlo de manera muy básica y muy clara, un estudio viene a ser una habitación de hotel con una cocina en un solo espacio, lo que significa que la zona dormitorio y la zona comedor no están separadas, es todo junto, como si fuera una habitación de hotel. Generalmente este tipo de unidades tiene muy buenos retornos, pero sí que tienen muchísima rotación. Funcionan muy bien, sobre todo en centros neurálgicos como puede ser Business Bay y Downtown.
Después tendríamos los apartamentos de una habitación. Aquí ya sí que tendríamos lo que es el comedor y la zona de noche completamente separados. Y la principal diferencia es que aquí vamos a poder alojar a 4 adultos. En alquiler turístico, como sabéis, vamos a poner siempre que podamos un sofá cama en el comedor, lo que permitirá que vamos a poder alojar a 4 adultos, con lo cual el precio, el ticket por noche, siempre va a ser un poquito más alto en valores absolutos. Sí que es verdad que la inversión, pues obviamente, es bastante más alta y aquí ya estamos hablando generalmente de 60 metros a 70, 80, 90 metros el tamaño de un apartamento de estas características. Mientras que en los estudios lo único que vamos a poder alojar es 2 adultos generalmente, con un niño muchas veces, pero ya no estaríamos hablando de que puedan dormir 2 parejas de adultos, con lo cual el precio por noche va a ser diferente. Después tendríamos ya lo que vienen a ser los apartamentos de 2 habitaciones, de 3 habitaciones y ya superiores, pero me voy a centrar en los apartamentos de 2 y de 3 habitaciones. Estos, en mi opinión, para mí es lo que a mí más me gusta. Sí que es verdad que no ofrecen seguramente el mejor rendimiento en cuanto a porcentaje sobre tu inversión, sobre la descapitalización que tú vayas a hacer en esa inversión, pero hay que tener en cuenta más cosas cuando invertimos en real estate. No todo es el cash on cash o el retorno directo sobre la inversión, sino que hay que tener en cuenta varias cosas. Las ventajas que vamos a tener en este tipo de propiedades principalmente es que nuestro patrimonio va a estar más protegido, ya que en periodos de crisis las unidades que son más escasas, como son los apartamentos más grandes de 2 habitaciones o de 3 habitaciones, son los tipos de apartamentos que mejor se desarrollan y que mejor aguantan las bajadas de precios. Además, en escenarios donde el turismo falla por guerras, por pandemias, por cualquier tipo de razón, este tipo de apartamentos siempre se desenvuelven muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque al final los estudios están muy destinados al turismo y funcionan muy bien cuando la economía se mueve y hay mucho turismo, pero en el caso que el turismo pare, las familias necesitarán igualmente un lugar donde vivir, y un lugar donde vivir siempre va a ser mejor un apartamento más grande, apartamentos de 2 habitaciones, de 3 habitaciones o incluso de 1 habitación. Además, también hay que añadir que en periodos de alta demanda y que el mercado sigue subiendo muchísimo, estas unidades, el hecho de que haya muy pocas en el mercado, estamos hablando de que en muchas promociones a veces ni el 5% o ni el 10% de todo el supply, de toda la oferta de una promoción se destina a este tipo de unidades, lo cual hace que sean más exclusivas, y cuando hay apreciación pues son unidades que suben generalmente más de valor. Al mismo tiempo, también, si un día las queremos vender, las queremos poner a la venta, vamos a tener menos competencia que, por ejemplo, si queremos vender un estudio. Dicho esto, cualquiera de estas opciones son buenas opciones, simplemente pues que hay que tener en cuenta qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos dispuestos a asumir, ¿no? Y cuál es la finalidad de nuestra inversión. Alquiler vacacional versus alquiler fijo. Ahora os voy a comparar nuestra especialidad, que es el alquiler vacacional, contra el alquiler fijo, que también es una buena opción en Dubái. Nosotros, como sabéis, estamos especializados en lo que es el alquiler vacacional en Andorra. Tenemos una empresa muy grande ahí. Ofrecemos a los clientes que compran con nosotros todo el proceso, tanto en Andorra como en Dubái. Nos encargamos de amueblar los apartamentos, sacar las licencias, la limpieza, el check-in, check-out, el mantenimiento, absolutamente todo. Y vosotros, en el caso que compréis con nosotros, con el grupo, que por cierto, si queréis invertir, podéis contactarme directamente en este número de WhatsApp, y si queréis recibir más información durante los siguientes meses y semanas, en el canal de Telegram que también hay en la descripción, ahí vamos a tener y estar compartiendo muchísima información en los proyectos que vamos entrando. Dicho esto, en el hecho de comprar con nosotros, lo que os va a permitir es tener la garantía de que nosotros os vamos a poder gestionar el apartamento en alquiler vacacional si lo quisierais, o en alquiler fijo, que también puede ser una opción. En el momento que tengáis el apartamento funcionando, vosotros vais a tener una aplicación en el teléfono. Ahí vais a recibir todas las reservas de manera directa, vais a poder ver cuándo vuestro apartamento está reservado o cuándo no, y vais a poder bloquear. Eso es muy interesante porque es una de las características, una de las cosas que diferencia el alquiler turístico del alquiler fijo. En el alquiler fijo, como ya hemos comentado anteriormente, el apartamento deja de ser tuyo mientras dura el alquiler. Hay una persona viviendo ahí, que es su casa, con lo cual deja de ser tuya, no puedes hacer uso, disfrute de ella, mientras que en el alquiler vacacional sí. Vais a poder bloquear las fechas que vosotros consideréis para venir a Dubái, lo cual es genial. Aquí se está súper bien en invierno y es muy interesante venir aquí para Navidad, Semana Santa, tener tu propio apartamento que te genera tu rendimiento durante el año, y durante ciertos días pues podéis venir y lo podéis bloquear. Dicho esto, en alquiler fijo, muy interesante en Dubái, muchísimo más interesante que en España. Os van a pagar un año por adelantado, lo cual elimina completamente el riesgo de impago.
Eso es una garantía muy interesante que hay en Dubái. Pero bueno, el alquiler vacacional realmente te va a generar un 20 o un 30% superior y además vais a tener estas pequeñas ventajas, ¿no? Que es poder usar el apartamento, además de tener la garantía de que una empresa en la que podáis confiar que se encargará de que básicamente vuestro apartamento siempre tenga el mantenimiento al día y esté completamente todo siempre perfecto. Al final nosotros ya lo hacemos en Andorra, somos los principales interesados en que los apartamentos estén lo mejor mantenidos y en las mejores condiciones. En Andorra, en Dubái aún no, pero en Andorra tenemos una cuenta en Airbnb Superhost, somos la única empresa del país que tiene una cuenta Superhost en Airbnb con todo lo que significa en cuanto a posicionamiento y beneficios en el algoritmo, y en Dubái estoy seguro que cuando estés viendo este vídeo probablemente ya la tengamos, así que si quieres invertir con nosotros y destinar la propiedad tanto en Airbnb como en alquiler vacacional como en alquiler fijo, pues estaremos encantados de ayudarte en ello. Apreciación. Hasta ahora hemos estado hablando de rentabilidades en alquiler vacacional, en alquiler fijo. Como sabéis y como hemos comentado anteriormente, en alquiler fijo la media de la ciudad está alrededor del 7% y en Airbnb nos iremos a rentabilidades netas para el propietario de entre el 8 y el 10%. Esto, conforme pasen los años y los apartamentos se posicionan mejor en las plataformas contra el precio de compra en el que adquirimos la propiedad, puede ser que con los años pues, los rendimientos sean muchísimo más altos, ¿de acuerdo? También es verdad que en ese caso, cuando eso sucede, es también porque el activo cada vez vale más, con lo cual si lo comparamos con el coste de oportunidad, en el caso que liquidáramos el activo en ese momento, estaremos siempre alrededor del 9-10%. Dicho esto, en cuanto a apreciación de capital, tenemos que tener en cuenta es lo que el apartamento va a valer más el día de mañana conforme vayan pasando los años. Desde 2020 Dubái ha tenido una apreciación del 15% anual. Mucha gente me dice que Dubái está creciendo mucho, que está creciendo un 15% y que solo con comprar ya ganas dinero. Eso, en mi opinión, no se puede garantizar y no tiene por qué repetirse ni que se mantenga. Es un crecimiento que ha sido muy alto, sobre todo después de 2020 por el tema de la bajada de precios y todo lo que sucedió en la pandemia, pero es un crecimiento que no se puede sostener en el tiempo, porque al final si hablamos de un 15% anual significa que las propiedades cada 5 o 6 años se doblan de precio, lo cual es simplemente insostenible. Pero sí que podemos ser un poquito más conservadores, realistas y plantear un crecimiento, digamos, más creíble, en mi opinión, entre el 3, 4 y 5%, que si lo sumamos al retorno sobre los alquileres que vamos a obtener del 7, 8, 9, 10%, pues vamos a tener unos números muy interesantes, que así además le sumamos todos los beneficios impositivos, más los visados, más el sistema bancario, más el tener una segunda base, pues está claro que es una opción muy viable para aquel que desee invertir en real estate y esté buscando una opción fuera de su país. Para hacer esta guía lo más útil posible, no nos vamos a centrar únicamente en la teoría, sino que vamos a pasar también a la práctica. Voy a llamar a 2 personas, a 2 inversores que han invertido a través del club de inversión para que nos den feedback sobre cómo ha ido su inversión, por qué han comprado una propiedad en Dubái, cuáles han sido las razones, qué finalidad tienen y cómo ha sido todo el proceso. Si lo han visto fácil o han encontrado algún inconveniente. Así que entramos con eso. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? De vuelta a España, nos hemos estado viendo unos días aquí en Dubái en el evento. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje de vuelta? ¿Bien? Muy bien, muy tranquilo. ¿Sí? Y vamos, ya he aterrizado y ya he vuelto a la rutina diaria. ¿Sí? Genial. Pues mira, estamos grabando un vídeo de cómo invertir en Dubái para ayudar a más personas y quería hablar contigo, quería hacerte unas preguntas para que nos comentaras un poco cómo ha ido tu caso. Primero me gustaría preguntarte ¿por qué decidiste invertir en Dubái? Bueno, fue un proceso bastante largo, ¿no? Yo estaba en mi trabajo un poco agotado después de 10 años con bastante responsabilidad y estrés. Entonces me cogí una excedencia. Y estaba pensando qué hacer a continuación. Empecé a ver muchos vídeos, entre ellos pues vi algunos de Adrian Sainz. Claro. Y en ellos, en uno, pues estabas colaborando con él para ayudarle a hacer compras en Dubái. Entonces pues me llamó mucho la atención, me puse en contacto contigo y a partir de ahí pues todo fue muy rápido. Sí, ¿qué tal te pareció el proceso de compra? ¿Cómo fue la experiencia en general? Muy sencilla, muy rápida y porque siempre habéis estado atentos a resolver cualquier tipo de duda, nos habéis mandado un montón de información, estamos todos en el canal de Telegram intercambiando también información y comentarios y fue muy fácil, ¿no?
Genial. Tú además creo que compraste en un estudio, ¿es correcto? En Samana, sí. Compraste un estudio en el lanzamiento de Samana, que fue una promoción bastante difícil de conseguir. De hecho, se agotó todo el día del lanzamiento. Si quieres explicar un poco, porque además creo que conseguiste unas condiciones buenas. Sí, correcto. Fue una promoción que yo pienso que tenía un ticket. Bueno, creo que le llamáis así. Yo todavía estoy entrando en el mundo, yo no conozco la jerga, pero vamos. Exacto. Un ticket muy bajo, ¿no? Es decir, un precio de entrada muy bajo por un estudio de casi 40 metros cuadrados. En concreto eran 152.000 euros, creo, aproximadamente. Con las promociones que tenían de pagos, pues al final había unos descuentos muy importantes y acabó siendo muy barato. Llegué a tener un 26% de descuento. Exacto, porque conseguimos un descuento extra por comprar a través del club de inversión. Creo que con Samana lo hicimos directamente, y el hecho de que compramos, no sé si creo que 13 pisos, diría, que compramos el día del lanzamiento, y con eso conseguimos un descuento extra, que al final, coño, pues salimos todos muy beneficiados. Te quería preguntar ya también para terminar, Pedro, ¿tú cuál es la finalidad que tienes pensado hacer con el piso? ¿Qué finalidad le quieres dar? Pues la idea original era una inversión para alquiler. Vale. En principio la idea era que fuera vacacional, pero como es una zona que todavía está en expansión, está en desarrollo, probablemente sea más rentable al principio alquiler a largo plazo, a lo mejor, los primer año, 2 años, 3 años, hasta que empiece a haber suficiente turismo por la zona, y luego pasar al vacacional, que da más es la idea. Inversión. Exacto, una vez ya esté terminado el aeropuerto, pues esa zona sin duda va a tener un gran tráfico de personas y va a ser muy interesante para el turismo. Pero sí que es verdad que en el momento que nos entreguen el apartamento, pues aún puede que le falten unos años a esa zona, así que nos vamos a encargar, si deseas, de alquilarlo a largo plazo, que además cobrarás el año por adelantado, lo cual también es muy interesante. Bueno, la idea es que lo gestionaras tú, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros te lo gestionaremos en alquiler vacacional, en alquiler fijo, no vas a tener ningún problema de eso. Si quieres que te lo amueblemos cuando te entreguen el piso, no hará falta que vengas a Dubái, aunque tú ya has venido y me consta que has estado encantado, así que seguro que vas a venir. Pero nosotros nos encargaremos de amueblarte el piso, sacar la licencia y hacer los check-ins, los check-outs, el mantenimiento, todo lo que sea necesario. Así que nada, estaremos encantados de ayudarte, ¿vale? En futuras inversiones, ojalá que sea la primera de muchas, Pedro. Esperemos que sí. Pues nada, muchas gracias por pasarte por aquí, Pedro. Y nada, cualquier cosa, ya sabes, aquí nos tienes para lo que haga falta. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Chao. Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Aquí sigues en Dubái, ¿no? Últimos días del evento, vuelves esta noche ya para España, ¿no? Me voy en 6 horas, literalmente. Genial. Bueno, espero que te haya gustado la primera visita aquí a esta ciudad. Hemos hecho un vídeo para ayudar a la gente a cómo invertir en Dubái, y quería hablar con algunas personas, quería hablar contigo para que nos explicaras un poco tu experiencia, ya que eres uno de estos nuevos inversores que ha comprado a través del club de inversión. Primero de todo, me gustaría preguntarte por qué decidiste invertir en Dubái, si nos puedes comentar un poco. Vale, bueno, yo al final en España me dedico también un poco a real estate, entre otras cosas, y tenía ganas de ir a otro mercado y estaba investigando al final también para irme a vivir yo incluso, y me parecía atractiva la propuesta que teníais, por eso al final hablamos. Genial. También para salir un poco del mercado europeo. Sí, ¿no? Para diversificar un poco geográficamente, ¿no? Y tener una segunda base en otro lugar, como bueno, creo que eso es lo más interesante, sobre todo. ¿Qué tipo de unidad escogiste y por qué? Si quieres hablar un poco de la promoción en la que compraste y qué unidad escogiste. Vale, sí, yo me decidí por la promotora Vingati. La unidad es en la promoción de Skyrise, que está en Business Bay. Sí, es la promoción que más unidades hemos comprado. Al final quería buscar algo que estuviese o Downtown o Business Bay, por revalorización y por ir más a seguro. Y la unidad que me decidí para iniciar al final era un estudio, también por revalorización. Creo que me encajaba y es un piso 18
Y lo bueno de la unidad esta es que tiene también vista a Burj Khalifa, que al final es lo que me interesaba, con lo cual creo que es una buena unidad. O sea, bastante contento con la compra. Sí, al final, vistas a Burj Khalifa en esta ciudad es como lo más demandado, lo que más se busca. Tuviste bastante suerte, creo que nos conocimos, ¿no? Que empezamos a hablar y justo se dio. Me suena que creo que fue así, que justo se dio la unidad esta, que había habido una cancelación o alguna cosa y la pudisteis reservar prácticamente al momento, ¿me suena? Sí, literalmente. O sea, habíamos hablado primero de otra, pero a la hora que estábamos comentando las opciones, pues la cambiamos y nada, creo que hicimos bien. Contento, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de compra? ¿Qué te pareció? Porque hay mucha gente pues, que le da como miedo, ¿no? Invertir en Dubái, que dicen como que es la otra punta del mundo, que no conocen el mercado, no saben cuáles son los procesos. ¿Cómo explicarías a alguien que no ha invertido en Dubái? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue el proceso de compra? ¿Cómo lo has vivido? Vale, o sea, yo puedo entender que mucha gente no como le dé miedo, al final estás invirtiendo en otro mercado diferente, lejos y demás, pero en mi caso al menos me parece que tanto los trámites como con vosotros al final ha sido algo muy cómodo, muy fácil, siendo un mercado que puede resultar un poco agresivo, creo que ha sido todo al final, bueno, también por confianza, ¿no? Gente en común, pero en lo que es en sí el proceso me ha parecido muy rápido, muy fácil, la comunicación también. Y bueno, yo animaría a la gente que se atreva, aunque al final estás, ¿no? Invirtiendo en un país lejano. Yo, bueno, al final quería diversificar y me ha parecido una idea muy buena hacerlo. Genial. ¿Y tú, Ricardo, qué tienes pensado hacer con el piso el día de mañana cuando entreguen esta promoción en Skyrise? Mi caso concreto quería hacerlo porque como ya tenía pensado tener el backup de fuera de Europa, ¿no? Dubái era la opción, con lo cual lo miraba más como inversión y ponerlo en alquiler vacacional con Airbnb, con vosotros en este caso. Vale. Pero además yo aprovecharé para cuando venga utilizarlo de momento, con lo cual al final es un híbrido entre inversión y poderlo utilizar yo. Así que me encajaba mucho este caso. Genial. Eso es lo mejor del alquiler vacacional, ¿no? Que le vas sacando un rendimiento cuando no estás tú. El apartamento te va a generar dinero en vez de estar vacío, y cuando vengas aquí a Dubái, me consta que me comentaste que lo querías usar durante bastantes meses al año, así que no vas a tener ningún problema. Genial. Pues nada más, Ricardo. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y nada, espero que nos volvamos a ver pronto en Dubái y que sea la primera de muchas inversiones futuras juntos, tío. Muchas gracias. Seguro. Vale, muchas gracias a ti. Venga, gracias, Ricardo. Que Chao, vaya chao. muy bien. Chao, chao. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí se termina esta guía de cómo invertir en Dubái. Espero que os haya resultado útil. Han sido muchos meses de trabajo y muchas operaciones ya a nuestras espaldas que nos han permitido resumir toda esta información básica para que tengáis un conocimiento mejor de este mercado y podáis tomar vuestra decisión de si sirve para vosotros invertir en Dubái. Así que muchas gracias. Simplemente darle las gracias a Edu por compartir toda esta información con la comunidad. Como bien ha dicho, esto no es únicamente un vídeo, sino que él se ha tenido que pasar un montón de meses analizando el mercado, conociendo inversores, conociendo promotoras y básicamente empapándose del mercado inmobiliario de Dubái para poder preparar esta guía que tiene como objetivo que te resulte útil, que entiendas cómo funciona el mercado, que puedas dar tus primeros pasos de forma inteligente, de forma profesional y sobre todo ahorrándote errores que puedan costarte dinero. Si quieres unirte a la comunidad de Edu, lo vas a poder hacer utilizando el enlace de la descripción. Y nada, si te ha parecido interesante este vídeo, no dudes en dejar un like, tampoco dudes en compartir este vídeo con personas que quieran invertir en Dubái pero que no sepan cómo hacerlo exactamente, o que estén un poco perdidas o que vayan a cometer algún error, para que al menos tengan toda la información y que así puedan tomar decisiones correctas y que no vayan a perder dinero por el camino. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.